Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Es un gozo, es un regocijo, ¿verdad? De estar trayendo el mensaje de nuestro Dios a esta santa iglesia, al pueblo de Dios. Pues decía algunas palabras de nuestro gran poeta Rubén Darío, ¿verdad? Uno de los poemas, de los muchos que él escribió. Y dice así: dichoso es el árbol que es apenas sensitivo, mas la piedra dura porque esa ya no siente. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Aquí pues el profeta expresa que la vida es dolor, la vida es sufrimiento, la vida es angustia, que prefiere estar muerto que vivo, pensando que en la muerte se acaba todo y que pasa a un descanso eterno. ¿Será así como dice el poeta? Amados hermanos, como decía nuestro hermano Luis, el tema que me va a ocupar hablar en esta mañana, unos cuantos minutos, es vida después de la vida. La vida después de la muerte. ¿Quién no daría lo que fuese para conocer la veracidad del interrogante, verdad? Que si existe vida después de la muerte. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Existe algún estado de conciencia que perdure tras el final del cuerpo? Sin duda, la mayor de las preguntas que se haya planteado el ser humano desde que sale del huerto del jardín de Edén, cuando su inteligencia le jugó la mala pasada de enfrentarlo con la realidad de su propio final. Desde ese momento, los hombres necesitamos hallar una respuesta, algo que nos dé la esperanza de que la muerte no es realmente el final. Pero lamentablemente, amados hermanos, una cosa es lo que nos gustaría que ocurra. Como por ejemplo, pues, si ya muero, pues ahí dejo de existir y ya voy a dar un descanso, voy a reposar. O pues si yo ando desordenadamente en la vida, pues solamente muero y allá después de la muerte voy a expurgarme. Como, ¿verdad? Algunas religiones dicen el purgatorio, que vamos a expurgar y vamos a limpiarnos de todos nuestros pecados. Y otra muy distinta es la que ocurre verdaderamente. La vida después de la muerte, o bien conocida después de la vida, en una vida futura, una vida en el más allá, una vida eterna, es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte física. Amados hermanos, uno de los puntos que debemos de entender es el fenómeno de la muerte. ¿Qué es la muerte? El médico Raymond Moody explica en su libro Vida después de la vida, dice que la humanidad ha venido haciéndose esa pregunta desde el principio. A pesar del interés, sigue siendo cierto que a muchos de nosotros nos es muy difícil hablar de la muerte. Y es cierto, cuando me toca este tema, digo yo a mi esposa, me da cosa investigar, ¿verdad?, acerca de la muerte, acerca de que a ver si hay vida después de la muerte. Y ello principalmente por dos razones. Primero, es de carácter psicológico y cultural. Cuando presenciamos un cadáver, no sé cuántos de ustedes han visto un cadáver tendido en el suelo, o asisten a una vela y ve ¿verdad?, al muerto que está en el ataúd, y uno se imagina, así estaré yo algún día. O, ¿verdad?, miramos al cadáver y uno se imagina, pude haber sido yo, estar ahí, ¿verdad? Se imagina. No sé cuánto de ustedes le pasa eso. Por eso a mí a veces asisto a las velas, y si asisto mejor allá en la entradita. Porque cuando veo el cadáver y uno se imagina, algún día yo voy a estar metido en este ataúd y me van a estar velando.
Y la segunda, ¿verdad? La segunda razón, amados hermanos, al hablar de este tema usamos la analogía y tratamos de compararla con cosas más agradables de nuestras experiencias. Quizás la analogía más común es comparar la muerte con un sueño profundo. Decimos que morir es lo mismo que dormirse. La muerte es solo dormir sin sueño. Sería muy bonito, ¿verdad? Dormir sin sueño. ¿Cómo es? Debe ser maravilloso, debe ser premiado. Imagino que si a alguien se le dijese que escogiera la noche en que durmió tan profundamente que ni siquiera soñó y la comparase con el resto de noche y día de su vida y que dijese entonces tras la debida consideración cuántos días y noches más felices había tenido, creo que cualquiera. Amados hermanos, ¿verdad? Yo pues ayer me acosté, me dormí. Y dije, bueno, voy a reposar, voy a descansar porque me toca predicar, ¿verdad? En este día, domingo. Y fíjese que fue el momento que más soñé. Soñé con mi abuela fallecida y pues eso me dio un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo. Y es que la verdad, amados hermanos, a veces cuando uno duerme, uno dice va a descansar, pero cuando está soñando, amanece agotado. Pero cuando usted duerme sin soñar, usted amanece rico, ¿verdad? Bien relajado, bien maravilloso. Se daría cuenta de que esas noches y días son felices de contar en comparación con el resto. Si la muerte es así, la considero ventajosa, pues todo el tiempo, si la miramos de esa forma, puede tomarse como una sola noche. La muerte, hermanos, es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Sin embargo, la muerte no significa el fin, sino el paso hacia otra vida que puede ser un premio o un castigo. Todo depende del comportamiento de los hombres en la vida terrenal. Por lo tanto, la humanidad es como un largo peregrinar. La vida humana es como un largo peregrinar que culmina en la vida eterna. Pero hay que saber, hermanos, las teorías de este mundo. ¿Qué dice el mundo científico acerca de la vida después de la muerte o después de la vida? Existen numerosos estudios que apoyan la teoría de que la vida después de la muerte física sí existe. Pero el respetado físico cosmólogo Sim Carroll, profesor del Instituto de Tecnología de California, afirma que es imposible la existencia de cualquier cosa después de morir. Este dice asegurar que conocemos por completo las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana y todo tiene que ocurrir en ese margen, dice este profesor Carroll. Para que hubiera algo después de la muerte, la conciencia tendría que estar separada de nuestro cuerpo físico. Y entonces dice, ¿dónde va la conciencia? Los médicos declaran la muerte del paciente cuando deja de respirar, cuando cesan los latidos del corazón y no se detectan ondas cerebrales durante varios segundos. El sentido común nos dice, hermano, que una vez que el órgano, ¿verdad? Dice este varón, que el órgano falla, la sangre ya no circula al cerebro y por lo tanto los monitores no pueden detectar actividad alguna. Sin embargo, la conciencia en el nivel más básico es una serie de átomos, dice este varón, y electrones, que nos da nuestra mente, y las leyes del universo no permiten que estas partículas funcionen después de nuestra muerte física. Todo debe suceder en esos márgenes y no hay manera en esas leyes de permitir que la información, ¿verdad?, almacenada en el cerebro persista después de que muera.
En otras palabras, está diciendo este varón, hermano, que no hay forma de que el alma y la conciencia sobreviva a la muerte física, explica Carroll. Por otro lado, amados hermanos, existe un neurocirujano de la Universidad de Harvard llamado Eben Alexander que afirma que sí hay vida después de la muerte. Después de haber pasado una experiencia difícil en su vida, y explica, soy un médico que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Hasta ese momento, un firme miembro del lado reservado por la ciencia dogmática que tuvo una experiencia que lo posicionó al otro lado. Afirma, después de pasar 7 días en coma como consecuencia de haber sufrido un derrame cerebral, en su opinión no hay duda de que hay vida, después de la muerte. He estado sumido, dice, en un profundo coma durante una semana en el que viajé a otra dimensión del universo, una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar que existiese. Así relata este neurocirujano, ¿verdad?, sobre la vida después de la muerte. Una experiencia que le ha hecho creer en la vida eterna. Y según, ¿verdad?, este varón no asistía a ninguna religión y era de esa persona que no creía que había vida después de la muerte. Después de que pasó esta experiencia dolorosa, pudo entender que sí hay vida después de la muerte. Raymond Moody habla en su libro también, hermano, sobre la experiencia cercana a la muerte. Personas que tuvieron esta misma experiencia y aseguran que sí hay vida después de la muerte. Y sí hay muchas opiniones. Algunas religiones hablan, amados hermanos, que al morir el ser humano deja de existir, porque el alma es la sangre y que solo los que obedecen a Dios resucitarán para heredar un paraíso terrenal. Algunos pues se aferran, ¿verdad?, en el libro de Eclesiastés 9, donde dice, de todo lo que venga a las manos para hacer, hazlo con toda la fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, todo muere. Tenemos que entender en qué circunstancia de la vida se escribe este libro. El autor de este libro, hermano, fue Salomón. Durante su reinado aproximadamente entre el año 970 y el 931 antes de Cristo. Tal como es verdad con la mayoría, ¿verdad?, de la literatura bíblica de sabiduría, poca narración histórica se lleva a cabo en Eclesiastés. Fuera del peregrinaje personal de Salomón, el sabio real estudió la vida con grandes expectativas, pero repetidamente lamentó sus fracasos, los cuales él reconoció que se debía a la maldición, cuando Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, que durante gran parte de su vida desperdició las bendiciones de Dios en sus placeres personales en lugar de la gloria de Dios. Él escribió con el objetivo de advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico, en gran parte de la misma manera en la que Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 1, 18 al 31, capítulo 2, 13 al 16. Y si usted se da cuenta, ya al final del libro de Eclesiastés, Salomón llega a una bella conclusión y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos lleva un propósito, y el propósito es para llegar a tener vida eterna en los cielos. La palabra clave aquí de Salomón en el libro de Eclesiastés es vanidad, la cual expresa el intento fútil por estar satisfecho de manera independiente de Dios. Probablemente cuando Salomón escribió el libro, lo escribió cerca del final de la vida, lo cual llevaron a ver la vida como perseguir al viento o por debajo del sol, ¿verdad? Ya Salomón estaba ya
por morir, se narra de que él escribe este libro. Bien, hermanos, pues hemos oído lo que dice el mundo, ¿verdad? El mundo científico, algunas personas, algunas religiones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la vida después de la vida? La Biblia menciona la historia de dos personas que verdaderamente, ¿verdad?, fueron al cielo. La primera de ellas fue el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, donde dice: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde halló palabra inefable que no le he dado expresar. Aquí confiesa que traspasó el primero, el segundo cielo, hasta llegar al tercer cielo, en la morada de Dios, y que no había palabra para describir lo que allí vio. Y la segunda persona que fue llevado al cielo fue el apóstol Juan, en Apocalipsis 4, 1 al 11. Y ahí nos describe qué es lo que hay en el cielo. Es una visión extraordinaria que mira ya el apóstol Juan, una visión especial y un lugar maravilloso de lo que se encuentra en el cielo. Amados hermanos, la Biblia menciona dos destinos para las almas del ser humano. Nosotros somos seres eternos, somos seres que continuamos existiendo después de la muerte, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Llevamos, ¿verdad?, los cuatro intelectos que tenemos, ¿verdad?, en nosotros mismos, que es conciencia, voluntad, sensibilidad. Amados hermanos, y aunque Dios es el ser infinito, es el ser eterno, que no tiene origen, no tiene principio, no tiene final, nosotros tenemos principio, pero no tenemos final. En ese sentido nos parecemos a ese atributo de la eternidad de Dios. Tuvimos un inicio cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, pero el día de nuestra muerte física, nuestra vida no termina allí. El alma y el espíritu se desprenden del cuerpo y son llevados a dos destinos, ¿verdad? No hay más que dos destinos en donde va el ser humano. Y quiero que leamos en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 31, dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó su ojo, estándose en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Miramos en esta lectura, amados hermanos, dos personas que mueren, que el espíritu se sale del cuerpo y van a solo dos lugares, dos destinos. Uno va al paraíso y el otro al Hades. Y aquí menciona un lugar de tormento. Y dice primeramente, ¿verdad?, que el rico, dice, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué pasa entonces después de la muerte, hermano? Primeramente, vamos a reconocer, llevamos nuestra conciencia, llevamos, amados, nuestra memoria y vamos a reconocer a las personas que hemos conocido en esta vida. Dice que el rico miró de lejos, alzó su ojo y miró de lejos a Abraham y a Lázaro. Primer punto, sí, vamos a reconocernos. Vamos a ver a nuestros familiares que han fallecido, porque nuestra memoria va con nosotros, nuestra conciencia va con nosotros. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, sentimiento de dolor. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes. Y después dice, amados hermanos, y está rogando, ¿verdad?, teniendo compasión por 5 hermanos que están en la tierra. Te pido que mandes a Lázaro. Mire, hay conciencia. Miramos entonces que después de la muerte sí hay conciencia. Hay conciencia después de esta vida corporal. Jesús, amados hermanos, habló de un gusano que jamás muere. ¿Qué significa el gusano de ellos no muere? En Marcos capítulo 9. Jesús concluyó que era mejor deshacerse de las piedras de tropiezo que ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto sale en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. La palabra infierno en este pasaje se traduce de la palabra griega Gaena, que significa valle del hijo de Hinón, que fue el nombre donde el valle al sur de las murallas de Jerusalén. Este valle estaba notoriamente conectado a la práctica pecaminosa y horrible del sacrificio de niños asociado con el dios pagano Moloc. En sus esfuerzos por restaurar la adoración verdadera, Josías, un rey justo de Judá, saqueó el lugar de adoración pagana y profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego, ¿verdad?, a ofrecerlo a Dios Moloc. Esto sale en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Como resultado, amados hermanos, el valle llegó a ser un vertedero de basura y desperdicio, animales muertos y otros tipos de desechos. Esto lo podemos ver en Jeremías, capítulo 7, versículo 32. Para el tiempo de Jesús, la comunidad judía asociaba la Gaena con la muerte espiritual en medio de la descripción, ¿verdad?, gráfica de Jesús, concerniente a la Gaena. Él pronunció el anunciado que en este horrible lugar el gusano de ellos no muere. Los gusanos que describe Isaías en el capítulo 66, versículo 24, y Jesús en Marcos 9, son los gusanos que están asociados muy naturalmente con el deseo putrefacto de un montón de basura. La diferencia en la frase de Jesús es que el gusano en el infierno no muere. En cuanto a esto, el hecho, hermano, que no muera significa
que su trabajo es eterno. Los cuerpos de los benditos resplandecerán con gloria en la felicidad eterna. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los cuerpos vamos a ser transformados al cuerpo, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Pero los cuerpos de los condenados, hermanos, serán como cadáveres putrefactos llenos de gusanos. Por eso, ¿verdad? El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, menciona también dos destinos. Y dice así textualmente el texto: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios ha dado su testimonio a través de su Hijo Jesucristo. En Jesucristo hay perdón. En Jesucristo hay salvación. Y los que tienen a Cristo tienen vida eterna. Pero el que rechaza el Evangelio, el que no oye el Evangelio y no se arrepiente y no obedece el Evangelio y no tiene a Cristo, no tiene la vida eterna. Y en el momento de su muerte será trasladado a un lugar terrible llamado Seol, que es el antesala del infierno, donde estará por los siglos de los siglos por sus pecados. ¿A dónde vas a ir, amados hermanos? ¿A dónde vas a ir, amigo? ¿Estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón? El texto base que nos corresponde, ¿verdad?, en este tema es Filipenses capítulo 1, versículo 23, donde dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este versículo, hermano, nos presenta el conflicto personal del apóstol Pablo. De todas maneras, él tenía una esperanza viva, una esperanza trascendente y gloriosa. Pues de ambos lados me siento apremiado, dice el apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Y sin embargo, continuar en el mundo es más necesario por causa de vosotros. Pablo se debatía entre el deseo de ir a estar con el Señor, que era la mejor opción, o de quedarse con los creyentes filipenses que le necesitaban. Por una parte, ir a estar con Cristo para Pablo y quizás para alguno de nosotros implica verse libre de las persecuciones, verse libre de las enfermedades, verse libre de las dificultades en la cual se sufre en esta vida y en la cual sufría el apóstol Pablo. Acuérdese que Pablo dijo, he recibido 40 azotes menos uno, he padecido naufrago en alta mar, he padecido de falsos hermanos, y menciona, ¿verdad?, muchas calamidades que le pasó al apóstol Pablo. Pero también sabía que los filipenses le necesitaban. Aquí vemos su actitud desinteresada al colocar las necesidades de sus amigos por encima de sus propios deseos. A veces, amados hermanos, sentimos lo mismo nosotros también. A veces
yo he expresado, ¿verdad? Y le he dicho a mis hijos, la quisiera ya que viniera Jesucristo, que me llevara al cielo y a morir. Pero dice, pero vos sos egoísta, ¿verdad? Y mis niños están pequeños y me vas a dejar sola. Sí, a veces, pues, tengo que estar aquí, tengo que servir a mi Señor porque tengo que pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces tengo que, ¿verdad?, servirle en esta tierra. Pero si me llega algún día la muerte, pues sería mucho mejor porque vamos al cielo, vamos a heredar la vida eterna. Amén, hermano. E igual que Pablo, ¿verdad?, nos gustaría quedar un tiempo más para poder predicar la palabra de Dios, para servirle en cualquier otro aspecto del ministerio cristiano. Tercer punto, amados hermanos, vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. El destino de los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque nuestra situación actual es clara, hermano, nuestro destino futuro se ve nebuloso. No sabemos cómo quisiéramos saber los detalles de cómo seremos en el mundo venidero. En este sentido, no podemos ni imaginarnos cómo seremos en la gloria. ¿Cómo seremos? Quizás algunos dicen, bueno, yo voy a traspasarme, ¿verdad? Voy a ser como un fantasma. Me voy a mirar en blanco. La resurrección física y corporal de Jesús es fundamental para la doctrina cristiana y para nuestra esperanza en el cielo. Puesto que Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo físico, cada cristiano tiene la garantía de su propia resurrección corporal. En Juan capítulo 5, versículo 21 y versículo 28, dice también la palabra de nuestro Señor, hermano. Juan capítulo 5 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y Él les da vida, así también el Hijo a lo que quiere da vida. Y en el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Ahora Jesús está en el cielo y es representado sentado en un lugar de autoridad a la derecha de Dios. Pero ¿es el cuerpo de Jesús en el cielo lo mismo que su cuerpo en la tierra? La Biblia deja claro que el cuerpo de Jesús fue resucitado. La tumba estaba vacía. Fue reconocido por los que le conocían. Jesús se mostró a todos sus discípulos después de su resurrección. Y más de 500 personas fueron testigos oculares de su presencia en la tierra después de la resurrección. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 6. Y en el camino de Emaús, en Lucas 24, 16, a 2 de los discípulos de Jesús se le impidió reconocerlo. Sin embargo, más tarde le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No es que Jesús fuera irreconocible, amados hermanos, es que durante un tiempo los discípulos estaban sobrenaturalmente impedidos de reconocerlo. Luego, en el mismo capítulo de Lucas, Cristo deja claro a sus discípulos que tiene un cuerpo físico. No es un espíritu incorpóreo, porque Él le dice a Tomás, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Después de pasar 40 días con sus discípulos, Jesús ascendió en cuerpo y alma al cielo. Jesús sigue siendo humano y tiene un cuerpo humano en el cielo ahora mismo. Sin embargo, su cuerpo es diferente. La carne humana terrenal es perecedera, pero los cuerpos celestiales son eternos, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, amados hermanos.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Jesús tiene un cuerpo físico con una diferencia. Su cuerpo resucitado está diseñado para la eternidad. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 49, describe cómo será el cuerpo del creyente en el cielo. Nuestros cuerpos celestiales se diferenciarán de los terrenales con respecto a la naturaleza. El esplendor, el poder y la longevidad. El apóstol Pablo también afirma que el cuerpo del creyente será una imagen del cuerpo de Cristo. Esto lo dice en versículo 49, donde dice: y así como hermanos, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo vuelve a tratar este tema en 2 Corintios, donde compara los cuerpos terrenales con el tabernáculo y los celestiales con las moradas celestiales. 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo dice, hermanos, una vez que las moradas terrenales se deshagan, los cristianos no quedarán desnudos. Es decir, sin un cuerpo donde vivir. Cuando nos pongamos el nuevo cuerpo, pasaremos de la mortalidad a la inmortalidad. Ya vio, hermanos, por eso somos seres eternos, hijos de Dios, pasamos a ser inmortales. Por lo tanto, sabemos que el cristiano tendrá un cuerpo celestial como el cuerpo glorioso del Señor Jesús, como el texto que leíamos, que el cual el Señor nos va a transformar, ¿verdad?, de este cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo semejante a la gloria suya, a la gloria del Señor Jesús. En su encarnación Jesús tomó forma humana y en su resurrección su cuerpo fue glorificado, aunque conservó las cicatrices, ¿verdad? Cuando dice, le dijo a Tomás: mete tu mano sobre el hueco, ¿verdad?, donde fui clavado, y mete la mano en mi costado. Él será por siempre el hombre Dios, sacrificado por nosotros. Cristo, el creador del universo, estará por siempre a nuestro nivel, ¿verdad? Estará siempre. No seremos iguales, pero sí seremos semejantes, dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo conoceremos en el cielo y en una forma tangible que podremos ver y oír y tocar. Mire qué maravilloso, ¿verdad? A veces ese era mi deseo y es siempre mi deseo desde que me bauticé, desde a los 12 años, ¿verdad? Me bauticé y mi pregunta era a los predicadores: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Jesucristo? ¿Será verdad que es de pelo largo, ojos azules? Pues cuando el hermano me mostró el texto, que lo veremos tal como Él es, entonces voy a luchar, a ser fiel, para que cuando yo muera pueda ver cómo es nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, dice así la palabra del Señor en el versículo 3 y 4: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Mire qué hermoso. Y Dios morará con nosotros cuando pasemos a la eternidad después de la muerte. El destino de los hijos de Dios, el que creyó y perseveró hasta el fin, ¿verdad?,
dice que morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué hermoso. Vamos a reconocer a nuestros familiares. Y cuando yo no vea dónde estará mi papá y no lo vea, debe estar en el otro lado, ¿verdad? Entonces voy a sentir tristeza, voy a sentir dolor, pero en el momento el Señor nos va a enjugar las lágrimas, nos va a consolar, ¿verdad? Y dice que ahí ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso cuando Jesucristo te consuela, cuando la palabra de Dios te consuela en el momento que tienes algún momento difícil, te conforta. Y imagínense directamente la presencia de Dios allá en los cielos, que te esté consolando, es maravilloso, ¿verdad? En el versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Amados hermanos, volviendo al texto base donde dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, que si vivimos en Cristo, morimos en Cristo, después seguiremos viviendo con Cristo. Mire qué hermoso. El punto es acá en la tierra, que andemos con Cristo, que sintamos, ¿verdad?, la presencia de Cristo en nuestro corazón. Hay un canto que lo aprendí desde que estaba, ¿verdad?, en la clase dominical, que dice, si Cristo toca tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, sí, 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 Cristo ven a mí, aquí sí hay lugar para ti. Dile, sí, 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 Cristo ven a mí, aquí sí hay lugar para ti. Y ese canto, hermano, me confortó, ¿verdad?, porque decía, sí, yo quiero tener a Cristo para que tenga vida eterna. Pero la otra parte es, dice, si Satanás toca tu corazón y te dice, déjame entrar, ¿qué le vamos a decir? Dile, no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Y es cierto, hay dos seres tocando la puerta de su corazón, amigo. ¿A quién va a dejar entrar? ¿A Cristo o al diablo? Yo le invito a que usted abra la puerta de su corazón a Cristo, porque en Él tenemos vida eterna. Y acuérdese que hay solo dos destinos después de que muramos. Pero ¿cuándo voy a morir? No lo sabemos. La vida es como la neblina, que hoy podemos estar acá sentados escuchando palabra de Dios, adorando, pero quizás cuando salgamos acá ya no. ¿Y a qué destino vamos a ir? Yo le invito a que siempre sirvamos a Cristo. Muramos en Cristo. Por eso Pablo dice, no sé qué escoger. Le he servido a mi Cristo. Y si para mí, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después seguiremos viviendo con Cristo y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan hizo la conexión entre verlo tal como Él es y nuestra transformación de ser como Jesús. Podemos decir que el mismo principio se aplica justo ahora, amados hermanos, en la medida en que ves a Jesús tal como Él es, en esa medida eres como Él en tu vida. Acuérdese que Jesús nos ha dejado sus pisadas, nos ha dejado su ejemplo. Y tenemos que irnos pareciendo más a nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire qué hermoso, tenemos que ir aprendiendo de nuestro Señor Jesús para que un día nosotros muramos, nuestro espíritu, nuestra alma salga de este cuerpo, nos espere algo bonito, donde fue Lázaro a ser consolado en el seno de Abraham, en el paraíso, que son antesala para ir al cielo.
Podemos decir entonces, hermanos, que nuestra conciencia, nuestra memoria seguirán después de la vida corporal, dependiendo a cuál destino vayamos. Espero de todo corazón, amados hermanos, que vayamos a un lugar hermoso llamado cielo. ¿Qué haremos nosotros, verdad, después de esta vida terrenal en Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Pasaremos adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso lo dice y lo puede leer en su casa, Apocalipsis capítulo 4, del 8 al 11. Esto lo lee en su casa y ahí el apóstol Juan va a demostrar qué vamos a hacer, cómo vamos a adorar. Vamos a pasar adorando por una eternidad a nuestro Dios. Pasaremos toda una eternidad alabando, dándole honra y gloria al Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, yo les insto a que siempre estemos cerca de Dios. La muerte no sabemos cuándo nos va a sorprender, así que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Dios les bendiga, hermano.